El día que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Buenas. Hola. Buenas. Empezamos así un poquito distinto hoy. Hoy traemos literatura. Sí. Que sabemos que estamos fallando en ese ámbito, pero las vidas no nos dan. De hecho, las vidas casi no nos dan para hacer episodio esta semana. Estamos las tres bastante cansadas, espero que Hace no se mucho note frío. mucho. Hace mucho frío. y estamos aquí porque estamos súper comprometidas con este programa. Uy, no sé ni hablar. Y queríamos traeros esta semana episodio. Así que no sabemos si vamos a hacer un episodio de 40 minutos, 50 como toda la semana, se nos va a quedar en 30, nosotros vamos a dar todo lo que podamos, pero tened en cuenta, ¿vale? Nuestra situación psicológica, física de agotamiento, ¿vale? Traemos, como anunciamos en el primer episodio de la temporada 2, Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, que era el libro que nos tocó en el sorteo. Y nos ha venido genial porque lo hicimos en su momento en clase, porque las tres vamos a una asignatura que es literatura hispanoamericana. En realidad top. latinoamericana. Bueno, importante. latinoamericana, pero Oficialmente, el nombre sí, el nombre institucional, oficial. el nombre institucional es hispanoamericana. Pero bueno, Ya que cada uno tenga el debate que quiera, eso es, nosotros vamos a decir latinoamericana, ¿vale? 100%. Exacto. Y nada, y pues eso, a ver, vamos a empezar un poco contextualizando en Sí. el momento en el que García Márquez, bueno, obviamente Crónica es más tardío porque es del año 81-82, Sí. pero el contexto en el que el autor hizo, por ejemplo, 100 años de soledad, que es la obra, en plan la obra del boom, y estoy hablando del boom latinoamericano, fue en los años 60, a partir de como la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el 59, y pues como que un poco revolucionó como las ideas y también la forma de escribir de todos estos autores de Latinoamérica y de varios países, y que bueno, fue un fenómeno de ventas pues absolutamente increíble. Y bueno, García Márquez cuando escribió 100 años de soledad luego se llevó el premio, el Nobel de Literatura. Y nada, o sea, principalmente los cuatro junto a García Márquez fueron Julio Cortázar, obviamente Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Y pues nada, todos como que hicieron ahí como una mezcla de autores de las que salían ideas muy buenas y de las que nos dieron verdaderas obras increíbles, bueno, o sea, brutales de la literatura hispanoamericana o latinoamericana, mejor dicho. Y nada, y pues como que yo creo que aunque este libro sí tiene la idea del realismo mágico, que ahora ahora hablaremos de eso. va a exponer Marina, creo que tiene más que ver desde un punto de vista periodístico, porque Sí, como también que vamos a hablar eso más Gabriel, adelante, sí, tranquilamente. como que García Márquez se pone en el papel de un poco de, pues eso, de contarte en la primera línea del libro que ha habido un asesinato. Que es y la frase que ha leído al principio. eso es. Y ya, pues, ya de ahí tú, o sea, como que mantiene la intriga, o sea, es tan bueno que mantienes la intriga hasta el final para saber por qué se hizo y se cometió el asesinato. Y bueno, pues eso. Y también quería leer una cita en el que él dijo que cuando estaba escribiendo y tal Crónica, que él dice que es su mejor novela porque dice, bueno, leo, en el sentido en el que logré con ella hacer exactamente lo que quería. Nunca me había ocurrido antes. Yo necesitaba escribir un libro sobre el cual pudiera ejercer un control riguroso y creo haberlo logrado con Crónica de una muerte anunciada. Que yo creo que, bueno, que es bastante, no sé, explicativo y tal. Así que eso. Bueno, pues antes de pasar a la obra, vamos a hablar un poco de Gabriel García Márquez, que aunque yo creo que la mayoría de gente sabe quién es y lo conoce, igual no sabe ciertas cosas sobre su vida y que luego también tienen mucha relevancia en su obra y en este libro que vamos a ver, del que vamos a hablar. Él nace en 1927 en Aracataca, un pueblo del Caribe colombiano, y fallecería posteriormente en 2014 en la Ciudad de México, en donde también vivió creo que la mayor parte de su vida, aunque estuvo viajando durante mucho tiempo por distintos países. Él está súper influenciado por sus abuelos maternos, que se llaman Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán,
en los que también se basaría después pues para crear uno de sus personajes más famosos, el coronel Aureliano Buendía, de 100 años de soledad, o también la madre de 100 años de soledad, que se llamaba Úrsula Iguarán. Sí, que he dudado por un momento. Y entonces él básicamente para esta gran novela pues se basa mucho en Arakataka para crear Macondo y en estos dos personajes y en su vida pues para crear la novela. Hablando un poco más de aspectos biográficos, él empieza estudiando Derecho en Bogotá y luego se tiene que ir a Cartagena porque en Bogotá por lo visto pasó un hecho que se llamaba el Bogotazo o algo así, como de una especie de altercado político que hubo en la ciudad y entonces la universidad se cerró y se tuvo que ir a Cartagena. Total, que igualmente en Cartagena no acaba la carrera, sale de Derecho y dice, no, yo me quiero dedicar a ser periodista, y abandona la carrera y empieza a trabajar pues sobre todo en periódicos. Luego también crea un grupo que se llama Grupo de Barranquilla con unos amigos suyos que eran de compañeros del periódico en el que trabajaba, El Heraldo, que también se basa como en este grupo para crear luego a los 4 discutidores, que eran también unos personajes de 100 años de soledad. Vamos, que este hombre cualquier cosa que le pasaba en su vida la metía en alguna de sus novelas. Total. Lo cual me parece... me parece lo más real, ¿no? Yo creo que del escritor. Claro, la esencia del escritor. Es un genio. Sí. Y eso. Luego, en 1955, publica su primera novela, La hojarasca, y en 1958 se casa con Mercedes Barcha, que sería su mujer. Creo que no se volvió a casar luego, aunque creo que algún amante hay por ahí, porque tiene una... Era leyenda. Cuentan. Sí. Porque descubrí como que hace un par de años salió una hija ilegítima por ahí que había tenido con una periodista mexicana o algo así. Hostia. Y bueno, cositas, pero oficialmente se casó con Mercedes Barcha y tuvo a sus hijos Ricardo y luego a Gonzalo, que creo que Ricardo o Gonzalo, uno de ellos era director de cine también. Gonzalo Márquez. Eso, García. Vale, luego... Bueno, pues él vivió en Cuba, vivió en Nueva York, donde fue corresponsal de Prensa Latina, que era una agencia periodística que había creado Fidel Castro, que era amigo suyo, bueno, hasta cierto punto creo, luego ya no. Sí, luego ya... Pero en los inicios de la Revolución Cubana y todo, pues eran muy amigos. Y de hecho también él colaboró para crear la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en donde también dio clases de guión. Que están recopilados en unos libros. Sí, exacto, que hay un libro creo que creado por sus alumnos, ¿no? Me parece. Sí, puede ser. Donde recopilan pues un poco las clases, los cursillos que él daba, que eran súper famosos y que todo el mundo quería ir pues para recibir clases de él. Porque él después, cuando se establece en México a vivir, su primer guión de cine lo escribió para El Gallo de Oro, que creo que era una novela de Juan Rulfo. Sí, sí. Y que adaptó al cine junto con Carlos Fuentes, que era compañero suyo del boom. O sea, aquí todos con todos, amiguitos. Se va alineando súper amigos y se van mandando entre ellos como las ideas que iban teniendo en cartas y eso. Hay como recopilatorios de esas cartas que se le van mandando, se van inspirando los unos en otros y como que se van dando feedback. Eran como eso me parece increíble. Los lectores ceros de los unos de los otros. Es icónico. Creo que el libro era de anagrama, ¿no? Sí. Que recopilaba todas las cartas entre ellos, ¿puede ser? No, era de Alfaguara. Alfaguara. Casi. una de las dos. hemos estado hablando en clase de las dos. Sí, mucho. Editoriales bastante y la hemos confundido. Sí, y el libro es verdad. Vaya, creo que se llamaba Las cartas del boom, si no me equivoco. Sí, Las cartas del boom. Justo. Bueno, y ya siguiendo... y aquí quiero reivindicar a alguien con lo de las cartas del boom, que era... a ver, que lo tengo aquí puesto, pero no...
A Carmen Balcells. Justo. Carmen La Balcells adiviné. fue como la agente literaria de todos los autores posibles del boom. Era muy amiga de García Márquez. De hecho, a ver si tengo la foto y os lo paso, Sí. la de... La ponemos. Sí, la foto que tiene con Gabriel García Márquez y con Fidel Castro en Barcelona. O sea, al final ella lo que hizo fue traer todo este todo este grupo de autores que al final lo estaba petando en Latinoamérica, y lo trajo a España para darles literalmente el curro de tú escribe y Sí. no hagas nada más. O Te sea, ponemos un piso eso y tú es. te pones ahí a escribir como unos locos. Eso es, porque sois tan buenos que lo único para lo que verdaderamente valéis es para escribir. Y eso es lo que tenéis que hacer. Y bueno, la verdad, reivindicación Sí, pues a además Carmen ella, Balcells. ella fue quien creó como la posición de la gente literaria, ¿eh? Sí, Creo. sí, Cierto la es. creó ella, es verdad. Y a día de hoy hay una, Sí. una agencia literaria que lleva su nombre, vaya. Sí. Y eso. Pero claro, es que hay que destacar que el boom no es un movimiento literario como el todos escriben en el mismo estilo, como en la Sí, no es generación un del género. 98 o lo que Ujú, sea, ujú. sino eran autores que lo petaron como económicamente, o sea, no económicamente, sino el número de ventas, que de repente de tal vez una literatura muy de un país o de un continente en este caso tal vez, como que lo peta internacionalmente, son superventas en todo el mundo, aquí obviamente pues también por tema de idiomas, pues el doble que en el resto de sitios. Exacto. Así que eso es el boom como tal. O sea, que no es como que todos escriban lo mismo, porque de hecho son bastante distintos. Son creo muy que distintos. sí, o sí, sea, en estilo, en temáticas, Por Cortázar. ejemplo, todo. escribía, era súper fantasía. Márquez es realismo mágico, que realmente era de los pocos del boom, ¿no? Que escribían realismo mágico, y Sí. se tiene la percepción de que el boom es realismo mágico y realmente no. No lo O es. sea, Sí. el boom es muchas cosas, muchos géneros, y hay de todo. O sea, hay fantasía, realismo mágico, realismo normal, de todo, básicamente. Poesía, y bueno, lo que sea. En plan, no, Hay de no todo. solo Sí, novela, poesía. ¿sabes? Y mujeres también. Y que eso- mujeres, muy importante. muy importante recalcarlo, porque también lo hemos visto en clase de las mujeres que estaban en el boom, pero que fueron invisibilizadas pues por estos hombres que están muy bien y escribían muy bien, pero y son ellas unos también. genios, pero ellas Claro. también. Y sobre todo, lo que no han prescrito es sobre todo a los libros. En plan, a los libros de texto en clase Claro. o en la Wikipedia, si pones el boom, ellas no salen. Y yo creo que es algo muy importante Ujú. Total, que- total, total. que hay que reivindicar. Totalmente. Así que Siguiendo con la línea más o menos cronológica de su vida, en los años 60 ya pues es cuando sale 100 años de soledad, en el 67, Mm. y él tenía ya 40 años cuando empieza realmente su fama con 100 años de soledad, o sea que era ya tenía su carrera más o menos hecha, sobre todo en el periodismo, y 100 años de soledad fue como lo que le dio el pistoletazo de salida para su carrera literaria realmente, porque hasta entonces se le conocía, pero no a esos niveles. De hecho, cuando salió 100 años de soledad, la tirada de libros que tenía pensada la editorial, creo que era latinoamericana, ¿no? Se llamaba, Sí, sí. creo. Puede ser, puede ser. Si me equivoco, lo siento. La tirada que tenían pensado sacar como para 6 meses era de 8.000 libros, y los 8.000 los vendió en una semana. Y en Heavy. todo un año, en su primer año, vende 25.000. O sea que para tenerlo en cuenta, Se quedaron para tener en cortitos. cuenta lo que significaba el boom, realmente, lo que era el boom de ventas y de ser un bestseller, que sale un poco de la nada, pero no, porque ya hemos visto que tiene evidentemente sus antecedentes, pero que de repente empiecen a petarlo como lo hicieron es muy fuerte, porque yo creo que no se lo acababan de ver venir de repente. No, no. es que Total. es imposible. Es que es muy complicado. Y ya, pues luego, después de publicar 100 años de soledad, es cuando se va a vivir a Barcelona, de la mano de Carmen Balcells, como ha dicho Miriam antes, y se pasa viviendo allí hasta 1974, que ya es cuando vuelve a México. Y nada, luego en el 82 gana el Premio Nobel de Literatura, que también ya lo hemos dicho. Y en 2003, antes de morir en el 2014, publica su
sus memorias que se llaman Vivir para contarla, que creo que también está muy bien, no sé, por lo que he visto. Parece interesante. Deben de estarlo. Deben de Sí, estarlo. sí. Y vale, pues ya pasaríamos a lo que es, voy a hablar un poco de realismo mágico, que como he dicho, no es que el realismo mágico fuese el género del boom, pero sí era el género de García Márquez, que es el autor del libro que vamos a hablar hoy. Y consiste básicamente pues en integrar pues elementos sobrenaturales, fantásticos, como difíciles de creer dentro de una realidad, de una historia, como si no pasase nada y como si fuese parte de ella, ¿no? Y es un género pues, que cobra mucha importancia en el boom con García Márquez, aunque sí se había empezado a desarrollar antes con obras como Pero Páramo de Juan Rulfo, que lo hemos mencionado antes, y la obra clave realmente del realismo mágico es de García Márquez, pero no es esta, sería Cien años de soledad, como hemos mencionado antes, que es yo creo que es el libro, uno de los libros del boom. El libro del boom, sí, yo porque creo que es el que más se ha vendido de todos. Sí, es el que realmente se llevó como eso, el hecho de que se confunda el realismo mágico con el boom es por ese libro, básicamente. Justo. Porque claro, es que se leyó en todas partes por primera vez igual libros en masa siendo traducidos del español a otros muchísimos idiomas, ¿no? Sí, de hecho creo que tengo un dato y leí en una... Esto nada que ver, pero leí que una de las lecturas preferidas de Alex Turner, el de los Arctic Monkeys, era 100 años de soledad. No, 100%, ¿eh? Y yo cuando lo leí dije... ¡ah! Pero bueno, mis dos mundos colapsan. Y Sí. tiene sentido porque es que es increíble, yo qué sé. Sí. Y yo creo que hay que leerlo varias veces también para apreciarlo del todo. Y eso, yo estuve leyendo que como que se cree que realmente el realismo mágico es un género que solo podría haber nacido En Latinoamérica por la situación tan convulsa que tiene y porque además al final es un género que se crea como un poco a veces como un arma para la crítica social también, sobre todo como al tema de las estructuras de poder, que lo podemos ver perfectamente, por ejemplo, en Pero Páramo, de Juan Rulfo, que mencionaba antes. Y luego, por ejemplo, 100 años de soledad, el protagonista estaba inspirado también todo el tema de la guerra civil colombiana y era el jefe del bando liberal, por lo tanto, como que se ve que va un poco de la mano el realismo mágico, un poco la historia de Latinoamérica, pero yo creo que también es más lo que hemos hablado antes de que los autores escriban sobre lo que viven. Sí, al final yo creo que el realismo mágico ante todo tiene mucho que ver con las anécdotas familiares y las anécdotas que al final como que se quedan en la familia y son las típicas que se van contando de generación en generación y como que se crean esa cultura y esa mitología, igual se puede decir, que es lo que yo creo que es lo que sostiene el realismo mágico. Justo. Sí. Y es verdad que Crónica tal vez no es el libro que mejor refleje el realismo mágico de García Márquez, no, pero sí tiene unas notas que le da, porque al final Crónica de una muerte anunciada va de un pueblo, o sea, igual que te anuncian al principio que va a haber un asesinato, todo el pueblo era consciente de que iba a ocurrir un asesinato y nadie fue capaz de pararlo. Y de decir nada. Y claro, es una cosa bastante surrealista, ¿sabes? Entonces yo creo que ya es una base que es como un realismo mágico super light, por así decirlo, porque no sale tal vez ningún gente muerta reviviendo o algún ser fantástico o cualquier tontería, ¿no? Pero es como una base ya de por sí que no es nada realista, pero que es parte no es nada del realista, pero sí, lo es. Pero tiene sentido. Pero tiene Entonces sentido. es como estar en la fina línea de realmente ser fantástico o no. Yo creo que el realismo mágico en el libro está sobre todo en cómo expresa las cosas que pasan, tipo Justo. en las descripciones que hace los personajes, en 100%. la descripción de la muerte de Santiago Nazar. Yo creo que eso es lo que yo quería hablar, porque creo que el realismo mágico, como sobre todo, se ve acentuado con la parte de la muerte de Santiago Nazar, tanto por una parte que habla de cómo el cadáver se quedó como años sin pudrirse ni... en cómo él llevaba sus vísceras colgantes de la mano. Eso... Y además, el cómo lo describe, que decía que como
que si no te fijabas bien parecían como un ramo de flores. Y yo creo que todo eso El racimo de sus entrañas. justo. Guau. Yo creo que justo todo eso es el realismo mágico, ¿sabes? Sí, sí. Que es justo, es que el nombre yo creo que lo explica bastante bien. Es parte de la realidad, pero con un toque de magia, como es algo que justo en este sí podría pasar más o menos, poquito fantasioso, pero como que le da un toque sobrenatural, un toque distinto. Le da como una relevancia especial. Y todo, sobre todo, el cómo lo cuenta, el cómo lo explica, cómo lo describe, y eso me parece súper guay. Luego te voy a pedir esto, porque hay una Sí, cita sí. que encontró María de la Reputación, que la amamos desde aquí para la presentación, Shout out María. que me gustó mucho y la quiero leer aquí también, que es en un texto que escribió en 1929, que dice, que lo escribió, el periodista venezolano Arturo Uslar Pietri, perdón, los nombres yo... que pone, se trataba de un realismo peculiar. No se abandonaba la realidad, no se prescindía de ella, no se mezclaba con hechos y con personificaciones mágicas, sino que se pretendía reflejar y expresar un fenómeno existente, pero extraordinario dentro de los géneros y de las categorías de la literatura tradicional. Lo que era nuevo no era la imaginación, sino la peculiar realidad existente y hasta entonces no expresada cabalmente. Y me parece que creo que es como la forma de cerrar la explicación de qué es el realismo mágico. Total. Yo quiero pasar y yo quiero tratar un tema que también lo tratamos en la presentación y yo creo que... ¡Qué madre mía! Trabajadoras. Sí. Que es el tema del honor. O sea, Sí. al final... Pero yo eso lo dejaría ahora cuando empecemos el debate del libro. Vale. Pero yo creo que eso ya es para hablarlo distendido y hasta que termine el episodio. Entonces me reservo mis yo creo que comentarios. eso habría que esperar un momentillo. Vale. Pero primero que ya Sí. terminamos todo lo que es contexto de Latinoamérica, contexto del boom, contexto Sí. de García Márquez y que Sí. es el realismo mágico, y pasaríamos como tal al libro. Crónica de una muerte anunciada. El título ya de por sí te dice un montón de cosas. A mí es un título que me encanta, me parece que está cogido, vaya, a la perfección. Al toque. Porque como he mencionado, García Márquez, antes de escritor, fue periodista. Y se refleja perfectamente en esta obra porque el título de crónica es porque literalmente el libro es una crónica periodística Exacto. de una muerte. De una muerte real, además. Además, una muerte real que ocurrió en el 51, allí en Colombia, de un amigo suyo de la juventud. Y él pues se tiró 2 años investigando ese asesinato y luego creo que 1 año y medio escribiendo el libro. Wow. Sí, más o menos. Y entonces encontramos que tiene el título una parte bastante literal, que es la parte de crónica, donde hace literalmente referencia al estilo periodístico en el que el narrador pues va construyendo una serie de hechos a base de testimonios. Sí, él va recopilando testimonios a lo largo del tiempo pues de su familia, de sus amigos, de la gente del pueblo, para al final responder a la pregunta de por qué ha pasado esto, por qué si todo el mundo sabía que lo iban a matar, por qué nadie lo impidió y cuáles fueron las circunstancias para que las pocas personas que querían impedirlo no pudieron. Justo. Y eso, y se hace todo como en un lenguaje bastante sencillo, directo, en ese sentido, como se hacería en una crónica periodística, pero luego pues con todo el toque novelístico, ¿no? Que me parece bastante bonito. Y luego tenemos una parte bastante no ambigua, sino que tiene doble dimensión, que es de una muerte anunciada. Porque tenemos la muerte anunciada para nosotros, los lectores, que desde el principio ya lo sabemos. La primera frase, como ha leído antes Miriam, te dice: Santiago Nassar se despierta el día que va a morir. Pues ya sabemos que va a morir. Y Le encanta hacer eso. Justo. Luego a ver si en edición puedo meter la entrevista que puse en la presentación, que es un minutillo más o menos, donde habla sobre el cómo lo hacía básicamente porque como que él decía, es que yo si leo un libro de un asesinato y lo primero que voy a hacer es ir a la última página a ver quién lo ha asesinado. Así que para evitar que mis lectores hagan eso, yo lo pongo al principio y a tomar por saco, ¿no? Y me parece súper gracioso. Cabeza, eso es cabeza. Justo. ¿Te recuerda el principio de Kafka, de la metamorfosis? El día en que lo iban a dar, Santiago Nassar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector porque ya sabe que a ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan.
Pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo. Todavía no lo habían matado. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de ese que lo mataron, sino que tiene que leerse línea por línea el libro para saber cómo lo matan. Y entonces, pues eso, tenemos ese anunciada para nosotros y también anunciada para la gente del pueblo, porque al final todo el mundo sabía que se iba a cometer un asesinato, que los hermanos vicarios tenían la intención de matar a Santiago Nassar y nadie fue capaz de decirlo, era un secreto a voces. Y es que es una locura. Y nadie hizo nada para pararlo. Así que bueno. Pues eso, que García Márquez hace un poco de narrador, investigador, porque a lo largo de la novela vas descubriendo que es él quien te está narrando en primera persona toda la historia, que es él el que va al pueblo a recabar toda esa información. Y pues todo eso viene de mano de eso, que se inspiró en un asesinato real de un amigo suyo. Es la clase de investigación perfecta, o sea... Justo. Solo hay que ver las conclusiones que saca y cómo va recabando información. Yo creo que, no sé, para la gente que estudiamos periodismo... Está muy guay. Sí, está guay. Está muy, muy guay. Y para la gente que no estudia periodismo también está muy guay. Está guay para todo el mundo, para todos los Sí, además es un libro que ámbitos. yo creo que, como es cortito y todo, y es fácil de leer, que está muy guay para engancharte a la lectura. Justo. Sí. A mí me parece una cosa súper guay porque aunque te digan en la primera frase que va a morir, tú estás hasta el final diciendo en algún momento se salva porque es imposible, lo sabe todo el mundo. Yo creo que, no, sí, y que yo creo que también redefine un poco el hecho de que, de que hoy en día como que nos importan tanto los spoilers, pero realmente lo que importa es el contenido. Justo. O sea, él vio claramente la importancia, o sea, la relevancia realmente del contenido y no tanto de lo que pasa, sino del por qué pasa, de el desarrollo, el proceso. todo eso, del proceso, Trust the process. de confiar en el proceso y de disfrutar con el proceso. Sí. Que al final es que... Yo creo que es lo bonito. Disfrutas del libro porque estás disfrutando del proceso y de Exacto. conocer al pueblo y de conocer a los personajes. Yo creo que Exacto. es lo guay del libro. Justo. Y Así luego que es que tiene cada frase, o sea, yo tengo Barras. subrayado Sí, aquí sí. una cantidad de cosas con lápiz y con todo esto. sí, Es una pasada. yo tengo hay varias escenas que me parecen muy guays. Y además, yo no sé vosotras, pero yo me lo estaba viendo como si fuese una película. Sobre todo la parte Queda a propósito. La parte de cuando le dice el padre de la novia de te van a matar. Y yo como que en ese momento, te lo juro que yo no estaba en mi cuarto leyendo. Yo estaba en el pueblo siendo una espectadora más de todo el caos. Pues, te lo juro que es que veía las expresiones de Santiago Nassar, veía a todo el pueblo ahí como con el ojo a ver qué pasaba, veía a los hermanos vicarios. Yo estaba súper metida y te lo juro que yo creo que como todas las últimas 20-30 páginas me las leí así. Increíble. No, que también quería decir que hubo una adaptación cinematográfica. ¡Ojo! Nuestro podcast, ¿cómo se llama esto? When Two Worlds Collide, ¿sabes? ¿No? Pues eso, no, yo no la he visto. Yo tampoco, No, la verdad, todavía. Pero ¿Sabes qué pasa? Que el libro es tan bueno que yo no Sí. necesito leer ver el la libro. película. O sea, es leer como el que libro. tampoco me apetece porque es que es eso, el libro, lo que tú dices, tú ya ves tan bien, lo visibilizas tan bien lo que está pasando que verlo en una adaptación cinematográfica le quita un poco De la gracia. Sí, 100%. que bueno, que estará igual súper bien. No Sí, lo que sé, tal vez de aquí a pero- unos años no la vemos, pero yo ahora mismo soy súper feliz solo habiendo leído el libro porque Sí, siento sí, que sí, es que ¿para qué quiero más que esta obra de arte? ¿sabes? Exacto. Así que ahora, pasando a lo que estaba diciendo antes, el tema del honor, si quieres. Sí, bueno, o sea, hablar tú de ello. en la presentación que hicimos hablamos un poco de que al final el crimen se comete un poco por la defensa del honor. Y sin el poco. Se comete por... Se comete por el honor. Se comete básicamente Y por eso. un poco pues íbamos a explicar un poco de qué pasa. O sea, los hermanos Vicario, ¿vale? Tienen una A ver, misión. vamos a poner en contexto porque Sí. creo que no hemos hablado de qué va. O sea, cuál es la trama. Sí. Básicamente. Santiago Nassar muere. Exacto.
y todo ocurre a raíz de una boda, ¿vale? Hay una boda entre Ángela Vicario y Bayardo San Román. Bayardo San Román es un chico adinerado que viene al pueblo dinero. y dice, esta chica me ha gustado, me caso con ella. Así, viva las mujeres siendo objetos, ¿no? Otro tema también. Sí, pero me gusta porque al final yo creo que García Márquez lo que hizo fue reivindicar un poco el problema ese del cómo, Sí, ¿sabes? sí. Los hombres decían, Sí. pues esta mujer para mí, a tomar por saco, y como todo eso pues salió todo mal. Sobre Bayardo San Román hay unas cuantas frases de gente que lo define en el libro que es que me parecen buenísimas. Dilo. Dilo. Ay, La primera, No la estoy leyendo, la primera de todas que la dice Magdalena Oliver, que creo que era una vecina. sí, No sé, Ah, ya o sea, sé. no tiene tampoco mucha No. relevancia dentro del libro, pero bueno, simplemente dice, o sea, son descripciones que va recopilando él sobre Bayardo. Y ella dice, parecía marica, me dijo, y era una lástima porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. sí. Luego la madre de él como que no le acababa de gustar el hombre y le escribía porque creo que él no estaba cuando ocurrió todo, o sea, cuando llegó Bayardo, Márquez no estaba en el pueblo, bueno, Márquez, el narrador, no ¿Qué estaba en el Márquez? pueblo y entonces como que su madre le escribía y pues le iba contando lo que pasaba. Y su madre también le decía, tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir. Porque claro, él cuando llega al pueblo, siendo un hombre adinerado, como súper distinto a la gente de allí, Que además realmente... creo que su padre había sido militar Sí, o algo así. sí, ahora lo Vale, digo. vale. Pues realmente la gente no sabía qué hacía ahí, en No ese se fiaban pueblo, nada de él. y no se fiaban de él porque, claro, un hombre con tanto dinero y eso, que estaba ahí como... No, total. No cuadraban las cosas, entonces había como cierto recelo y luego eso, bien vestido, por eso decía que si era marica o yo qué sé. Y- claro, entonces... Bien vestido, igual, marica. Madre, también- para esta mujer. Sí, también dice, parece que también está nadando en oro, ¿no? Porque tenía unos aires como de grandeza, de ser rico y eso, y que no le transmitía confianza al pueblo. Hmm. Luego también decía, se me pareció al diablo, me dijo, pero tú mismo me habías dicho que esas cosas no se deben decir por escrito. También de la madre de Márquez. Como que habían cosas raras Sí. de Bayardo. Y ya luego cuando conoce a Ángela y la ve en la feria y se encapricha con ella y ya dice él, cuando despierte, recuérdame que me voy a casar con ella. Yo eso dije, madre. Que es una Madre. frase... De ida y luego de vuelta. O sea, básicamente dice, Sí, me voy a echar sí, la sí. siesta, pero recuérdame cuando me despierte que yo me quiero casar con ella, que vaya a arreglarlo, ¿no? O Tipo, sea- que vaya a casa a decir, toc, 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 me voy a Claro, casar contigo. porque Ángela, siendo una familia más humilde, ¿cómo va a rechazar. decir que no? ¿Cómo va a Totalmente. decirles que no Ujú. a un hombre rico? Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esta unión? Pues Ángela no se quiere casar, pero la madre dice que ni de coña, que era... Que tiene que hacerlo. que era una unión muy, muy ventajosa para ellos. Y pues, para adelante con la boda. Bayardo compra la casa que ella dijo que quería, se la compra a un viudo, La del que viudo pobre de mío, Sus. que básicamente le echa de la casa. Y bueno, pues la noche de boda se revela que Ángela Vicario no es, Ángela no es pura, no, no es es pura. virgen. había estado con otros hombres antes o con uno, no sabemos. Y Bayardo San Román, según se entera, en la misma noche de boda, la coge y se la devuelve a su casa. La madre, pues Casi la mata. casi la mata, porque claro, no era solo el honor de Ángela, sino el honor de la familia, la familia. reputación entera. Y los hermanos se encuentran con el deber de tener que arreglar todo este problema. Claro. Y ahí viene el asesinato. Porque, con respeto, y no generalizo, pero en este caso los hombres no ven otra solución que la sangre. Porque no se puede ir a Santiago Nasal y decirle, tú te casas con mi hermana por cojones. No. Es, sin hablar las cosas, cogemos 2 cuchillos y a la primera que te veamos te reventamos. Sin preguntar. Ya. A la Pues primera vale. de cambio. Pues vale. Si así resolvéis los conflictos vosotros, pues ole. Pero luego Efectivamente. acaban las cosas como acaban. Mm. No, que quería leer aquí un trozo que, o sea, al final García Márquez refleja, pues eso,
una sociedad en la que, por una parte, tenemos a Ángela Vicario, que se supone que es la figura pura y tal, y que se descubre que no es virgen y que, pues eso, al final, en el contexto social no estaba tan bien visto que si hubiera relaciones sexuales antes No del estaba matrimonio. visto directamente. Real, era inviable, ¿no? No estaba ni visto, ni bien ni mal. No estaba visto. Literal. Y luego, por otra parte, tenemos la figura de los hermanos Vicario cuando no ven otra salida que matar a Santiago Nassar. Pero no solo por el honor de ellos, sino por el honor de cara al pueblo. ¿Sabes, no? Y es que claro, ahora todo el mundo va a decir que Ángela Vicario no era virgen antes del matrimonio y nuestra familia va a quedar como manchada, ¿sabes, no? Por el honor. Claro. Y nada, y eso es como que al final yo creo que lo trata un poco, lo trata muy bien, la verdad. Y eso. Sobre eso, para un poco poner en contexto en la imagen que tenían de su familia en el pueblo, la madre del narrador dice que... O sea, dice esto sobre... Bueno, esto creo que lo dice el narrador, perdón. Pero básicamente dicen, los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Y luego sobre las hermanas, porque eran Ángela y creo que tenía 2 o 3 hermanas más, dicen, las 4 eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los muertos. Muchachas... Ah, no, perdón. Esto no era lo que iba a leer. Pero básicamente eso, como que estaban... Luego había otra frase por aquí que decía que estaban súper... De todas las muchachas del pueblo, eran como las más preparadas para casarse y las que más feliz harían a un hombre porque estaban criadas para eso. Justo. Que ahora no la encuentro, pero que también es una frase que define muy bien como esa reputación que tenían igual y que de repente Ángela pues no la cumpliera, es como, pues cómo va a ser eso, ¿no? Justo. Luego tema de reputación y eso también me gusta mucho la parte Shout out de la reputación. real. Que hay parte de esa información que han buscado ellas porque estábamos con ellas en la presentación, así que desde aquí un besito. Un besito, Nerea y María. Justo. Y que hay una escena en la que la madre del narrador, que es García Márquez, justamente, como que dice, ay, voy a avisar a la madre de Santiago Nassar de que están planeando matar a su hijo. Y le dice el padre, Sí, porque son familia. sí, porque eran familia. Dice, no, porque somos muy amigos de los vicarios y como que al final están como cumpliendo su deber o cualquier cosa. Y dice, ya, pero bueno, siempre hay que estar del lado del muerto, no sé cuánto, pero al final nadie dice nada. Una vez más. Y es como que me encanta como al final es como las relaciones entre el pueblo y de qué lado posicionarse y como cómo te va a ver el pueblo si te posicionas de un lado y de otro. Y yo creo que ya como eso se puede trasladar un poco como en general a la vida y el cómo, ¿sabes? Te marca la elección, 100%. las posiciones que tomes en la vida. Y yo creo que es en ese sentido, al final termina siendo novela muy, muy universal, que aunque está escrito en un contexto bastante, bastante específico, porque Dios no quiera que nos encontremos en una situación de estar en un pueblo donde van a matar a alguien y nadie dice nada, pero como que hay un montón de cosas que se pueden extrapolar a la vida normal y actual, y por eso yo creo que es un clásico este libro y me encanta. Y lo será siempre. Y lo va a ser siempre. Sí, total. Así que... Bueno, yo sobre... que hay que abrir este melón. Sí. Sobre A ver. si realmente fue Bayardo quien... Santiago. Eso, perdón. No, Ya, da ya. igual. Santiago, te he ¿realmente entendido. fue Santiago el culpable de todo esto o no? Yo tengo mis dudas, o sea, yo no lo tengo claro. Mira, yo tengo una frase subrayada que creo Ujú. que puede sugerir una teoría que no es tan deslocada, la verdad. Y es que Ángela cuando habla como, creo que con amigas suyas sobre la noche de bodas, porque ella sabía que no era virgen y que necesitaba la famosa mancha del honor en la sábana, ¿no? Después de... Ya. Es una cosa de verdad que... Pero es que hace poco me salió un vídeo de que hay en sitios que eso se sigue practicando entre ciertas comunidades. Y Ah, dije, ya. madre mía, siglo XXI. Ya. Entonces ella preocupada, claro, pues les preguntaba a sus amigas y dice, les obedecía a ciegas porque le daban como trucos para
que sangrara y así que pareciera que era virgen. Y dice, les obedecía ciegas, me dijo, porque me habían hecho creer que eran expertas en chanchullos de hombres. Y aquí viene una frase que me parece muy sospechosa y que, bueno, dice, le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia. Le insistieron en que aun los maridos más difíciles se resignaban a cualquier cosa que siempre que nadie lo supiera. La convencieron, en fin, de que la mayoría de los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer. Y a la hora de la verdad no podían responder de sus propios actos. Lo único que creen es lo que vean en la sábana, le dijeron. Pero lo de, le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia. Ya. Como que... Sí, o sea, tiene toda la razón. Y yo creo que está bastante demostrado que actividades tipo montar a caballo y esas cosas pues pueden llevar a la ruptura del himen, ¿no? Que es lo que se supone que es lo que se rompe y sangra cuando en las primeras noches de boda, estas míticas, que se la mancha la sábana, no sé qué, bueno, Sí. lo que fuese. Que esto se ha vuelto de repente clase de Sí. Joder. De educación sexual. Eso, gracias. Que no me salía. Pero es que a mí... Pero es que no te suena raro como ahí. No yo sé. creo que es como... Yo creo que es un claroscuro Yo creo clarísimo. que es la típica excusa de en plan esto, pero yo realmente pienso que Ángela estuvo con alguien, pero no fue Santiago Nassar, sino que creo que Santiago Nassar pues, en el momento fue o la primera persona que se le viró la cabeza o lo que sea. Y dijo Porque luego hay una parte del libro que como que es años después de todos los sucesos, que está como Ángela Vicario viviendo en una casa con su madre y que no estaba Yardo San Román en la imagen todavía y como que contaba el narrador que Ángela Vicario era la persona más abierta a la verdad de todo lo que pasó en ese sentido, que te contaba lo que hiciese falta, menos si le preguntabas si realmente Santiago Nassar estuvo con ella y fue por eso que no llegó pura a Al la noche matrimonio. de bodas y esas cosas. Que esa era la única pregunta que nunca respondía. Yo, para mí, ese es el claro indicador de que no fue realmente Santiago Nassar, porque es que también se puede ver desde el punto de vista de Santiago Nassar la violó y tiene el trauma y nunca no habla de ello. Pero siento que algo habría dicho, aunque sea con sus amigas o algo, porque ya que se ha desvelado todo, hay como que ciertas cosas que para qué callártelas, ¿no? Pero ya como cada persona es un mundo, eso es muy complicado de... Yo es que cuando dice lo Pero de que- buscó en sus adentros, o sea, cuando los hermanos le preguntan que quién había sido y creo que se describe como ella buscó en los adentros de no sé, de su mente o algo así y dijo Santiago Nassar, que no sé, me resultó como tan... Extraño todo. Sí, Total. tan extraño. Pero es que yo creo que el libro tiene tantas lecturas Como que que hay, sí, hay un sí, montón sí, es de que posibilidades tiene- de que sea él y muchas que no. Y yo creo que es algo que ya Sí, es... o de cualquier depende de lo otra que tú te cosa, quieras de creer. a lo mejor algún trauma de ella de que le haya pasado, yo qué Sí. sé. Yo creo que ya es como lo que tú quieras interpretar. Eso es, lo que tú opines al final. Y yo creo que todo pues, al final termina abriendo debates muy guays. Bueno, guays. Como que no, yo creo que no tienen respuesta. Muy interesantes, porque Eh, pueden haber diferentes puntos de vista al final. sí. Y Y también creo que abre todo el tema de creer a la víctima directamente, esperar a pruebas. En estos casos no suelen haber pruebas porque suelen pasar en ámbitos privados y es muy complicado, pues, tipo, justificar X hechos. Es todo tan complicado y hombre, como mujer, yo quiero creer a Ángela Vicario y creer que lo que cuenta es verdad, pero es que... Es que mira, esto es justo lo que se dice en el libro, cuando le preguntan. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como una mariposa sin albedrío cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Es como que lo describe tan... Sí, como que Santiago Nassar se le dijo. evoca el nombre de repente. Sí, es Y en ese como- sentido también quiero creerla a ella, decir, con todas las personas que tal vez podría haber dicho en caso de mentir, que le diga a él.
Sí, me lo igual te creo. da como a pensar de que igual no fue solo una persona, También puede ser. ¿no? En plan, Que no fue el único, vaya. Claro, o sea, buscó entre los tantos nombres que habían. Pues lo que digo, que tiene tantas lecturas y tantas posibles respuestas y nunca las vamos a tener porque... Pero yo creo que también refleja Sí, el sí, hecho sí. de que en el crimen real pues tampoco está claro, ¿no? Y yo creo que ya es pues la lectura que le quiera dar. Eso es. Se queda en eso y punto. Sí, sí. Y si Así habéis que- seguido el club de lectura, la que le hayáis dado vosotros, Pues no la ponéis, please. eso es. Nos ponéis sí. un comentario y nos decís, pues yo creo tal o yo creo no sé qué, me ha gustado, no me ha gustado. Justo, yo ya ahí... Yo creo que cada uno es pues la visión que tenga. Ujú. Y me parece que también es un poco la magia del libro, ¿no? Porque te lo deja todo súper mascado, pero justo como la clave de qué pasó realmente no te la dan. Y es como lo que te hace luego quedarte pensando en el libro, porque yo cuando lo terminé de leer me quedé mucho rato pensando en realmente a quién creo, ¿sabes? Y yo, sobre todo una de las escenas que me hizo sentirme muy mal por Santiago Nazares cuando le dicen que le va a matar, que él no tiene ni idea de lo que están hablando, en plan, no se pueden imaginar el por qué los hermanos vicarios están yendo detrás de él. Y claro, dice, es que si no se le evoca ni la posibilidad de que él haya estado con Ángela y que sus hermanos se hayan enterado, también como que me da un poco la espinilla de decir, oye, pues tal vez no hizo nada, ¿no? No sé. No yo se sabe. sigo O sí sin lo hizo, encontrar- pero tampoco... Ya, o pero sea, como es claro. lo típico de yo no he hecho nada mal, ¿cómo voy a hacer yo algo mal como para que me pase esto? Claro, o lo hizo, pero es que también en el libro se describe su relación como que él la llama hasta tu prima la boba. Ah, es También verdad. le dice eso, que es como... La menosprecia. Sí, la menosprecia, pero eso tampoco quiere decir que no hubiese pasado nada por eso. ¿sabes? Justo. No sé. Es que Sí, yo, sí, sí. como persona que lleva ya por lo menos hace más de un mes que me leí el libro, sigo sin tener una respuesta y no creo que la tenga nunca. Según el día voy cambiando de opinión y me parece que es lo mágico del libro. Y yo creo que, no sé si tenéis algo más que decir. Yo no. No. Pues pasamos a sortear el próximo libro, Ujú. que Muy bien. ya lo dejaríamos para post-Navidad. A la vuelta a Navidad sería uno de los primeros episodios Eso es. para hacerlos. Así que vamos a girar la ruletica. ¿Le estás grabando pantalla? Sí. Genial. Así que vamos a ver qué toca. Tininini. El número 10. El 10 es El amor de Simon Weil. Guay. He visto que Rosalía estaba leyendo a Simone Weil, ¿eh? Ah, sí, de verdad. O sea que... Pues muy bien. Pues Pues ese. estaremos leyendo ese libro. Si alguien se quiere unir, pues como siempre, estáis súper invitados. Sí. Y esperemos eso. que a él les haya gustado este episodio. Sí, que espero el que nos libro. hayamos explicado bien. Eso es. A ver, viene todo basado de Un trabajo. de un trabajo, así que la información, por lo menos, está trabajada. Ya el cómo la hayamos contado, con el cansancio que llevamos en el cuerpo, es otra cosa. Pero bueno, si os ha gustado, pues nos lo decís, por favor. Que nos quedemos nosotras tranquilas. Así Sí. que, nada. Nos vemos la semana que viene. Sí. Y nada, hasta la próxima. Chao. Chao. Adiós.